Seguimos en este canal Malvinas Argentinas. Quiero avisarte, compartirte e informarte que sigo muy pero muy motivada con la recuperación de las Malvinas, que son argentinas, que fueron argentinas, y que la historia sigue demostrando los intereses puramente comerciales que tienen los ingleses y los norteamericanos con la Argentina. Hoy vamos a repasar una parte muy importante de la historia que la verdad quiero compartirte un pedacito de texto de este libro, Los Tratados de Paz por la Guerra de las Malvinas, de Julio González, que ya te comparto la tapa, porque me parece un punto inicial de la historia que tiene que saberse, que los argentinos tienen que conocer. Hoy la vicepresidenta, en estos días, la vicepresidenta hizo reconocimiento sobre los excombatientes de las Malvinas y también dio una importancia a empezar a fomentar en las instituciones educativas información que tienen que conocer los argentinos, los chicos, los grandes, para saber cuáles son nuestros derechos, para saber cuáles son nuestras obligaciones y por qué tenemos que sentirnos merecedores de la historia de las Malvinas, porque las Malvinas realmente fueron una tajada, un pacto de tajada, y como verás, siempre hubieron vivos o personajes en la historia de la Argentina que quisieron hacer sus comunicaciones para ofrecer beneficios paralelos que no fueron beneficiosos para la Argentina, que esto siempre pasó en la Argentina, y sabemos que venimos de una historia en la que tuvimos mucha inmigración. Tuvimos en 1806 y en 1807 las invasiones inglesas, cuando recién venían los inmigrantes, los españoles, se encontraban los indígenas. Era un pueblo que recién se encontraba conformándose, estábamos empezando con la construcción del comercio, y la tajada de Inglaterra existió siempre en muchos países de todo el planeta. Hay que repasar bien la historia de Inglaterra, que atacó a punta de cañón a 59 países, no solamente las islas, y a Estados Unidos, a China, países de África, Egipto. Tenemos un montón de países que Inglaterra a lo largo de la historia quiso conquistar, esclavos que trasladó, todo por la fuerza. Por supuesto que estamos hablando de historia, del desarrollo de las poblaciones, del desarrollo de los comercios a nivel mundial, pero también tenemos que reconocer que habían tratados y pactos internacionales. Ignorar estos pactos a lo largo de la historia conlleva a una falta de responsabilidad de muchas personas que se encuentran ocupando cargos de embajadas internacionales, cargos donde tienen que defender los intereses internacionales de los países, quitando las conveniencias de los negocios y los tratados que no suelen darse, no suelen publicarse, no suelen compartirse. Por eso es muy importante seguir repasando la historia argentina, y quédate porque te voy a leer algo espectacular. Quédate, escúchate esto. Escucha. Beresford se apoderó de Buenos Aires el 28 de junio y la retuvo hasta el 12 de agosto de 1806. Los invasores no fueron gentlemen, hay que repasar acá, turistas. Como conquistadores asesinaron y violaron mujeres y hasta niños, y saquearon todo lo que estuvo a su alcance. Ante la lenidad de las autoridades españolas, el pueblo hispo-indiano hizo efectiva su santa indignación por medio de las luchas armadas. Formó un ejército de criollos y de indios y de niños, y el 12 de agosto de 1806 derrotó completamente a las fuerzas británicas
que tuvieron que capitular. Así nació en esa fecha silenciosa por los gobiernos posteriores el ejército argentino. Escuché esta historia. Nació una gran victoria preparando para un gran futuro. Empero, junto al primer acto de épica y de heroísmo que se registró en nuestra tierra, en el mismo momento tuvo lugar también el primer acto de gigantesca corrupción. Escuchá, al firmarse la capitulación se permitió que los buques de los ingleses invasores regresasen, pero se omitió exigirles la restitución del tesoro de la Real Hacienda que habían robado y embarcado a Londres en los navíos Narcissus. Este tesoro, vulgarmente llamado Tesoro de Sobremonte, fue paseado por las calles de Londres en 8 grandes carros, cada uno de los cuales transportaba 5 toneladas de pesos de plata. El ejército y el pueblo de Buenos Aires quedaron cubiertos de gloria y de victoria, pero la Real Hacienda, es decir, el fisco, quedó agotado, exhausto, sin un solo real. Allí y así comenzó el déficit fiscal permanente de nuestro país. Y escuchá por qué tenés que saber esta historia. Porque nunca hicimos valer nuestros derechos. Nos acostumbramos a bajar la cabeza frente a otros países que no merecieron sacar esta tajada. Para recaudar impuestos a fin de rehacer el desastroso estado del erario, el virrey Cisneros el 6 de noviembre de 1809 había abierto el puerto de Buenos Aires a los productores británicos con la condición de que pagasen los impuestos de importación por adelantado. Tal el origen del Edicto del Libre Comercio. Los términos de intercambio allí comenzados fueron desastrosos. El valor en metálico de un buque de mercancía importada fue equivalente al valor del metálico de 12 buques cargados de cueros y cebo. La importación de manufacturas británicas no solo absorbió la producción total de cueros y el cebo, sino que produjo el éxodo de la totalidad del metálico. Así, en muy poco tiempo, los británicos se adueñaron del metálico que aún quedaba en plaza, además de apropiarse con la inmensa suma del tesoro de la Real Hacienda que saquearon en 1806 cuando la invasión de Beresford. Junto con las mercaderías inglesas llegaron y se afincaron los mercaderes de la nacionalidad. Alexander Mackinnon organizó el British Commercial Room y desde allí los nuevos intereses comenzaron a gravitar sobre los ingenuos funcionarios españoles y militares criollos. Como esta actividad tenía las características de una sostenida y silenciada invasión y permanente compulsión, el virrey Cisneros dispuso que los súbditos británicos abandonasen la ciudad el 19 de mayo de 1810. Todo lo que tenés que saber de las Islas Malvinas, quiero que te motives, que te suscribas en el canal y que sepas por qué las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas, y que estuve con una entrevista. Voy a hacer un programa especial con esa persona que estuvo en Inglaterra haciendo mención de cómo ellos ven a los argentinos que no aprenden, que no entienden, que no se adaptan a esta idea de que las Malvinas son de ellos y que nos tienen en la mira. Y digo, qué incómoda situación, ¿no? Qué incómoda situación para países internacionales y personas que tienen poder de mando, poder de trato, poder de normativas, poder de dirigir, siguen haciendo la vista gorda, satisfaciendo necesidades comerciales, pero por supuesto hay que hacer valer el derecho. Y ya me he cruzado con personas que dicen, las Malvinas son de los ingleses porque ellos las cuidan, las habitan y nosotros no las cuidaríamos bien. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tenés en tu casa un casero o una empleado doméstico que te hace la limpieza, ¿vos también le dejás tu casa por habértela limpiado y cuidado? Bueno, hay varias formas de decidir y hay varias formas de poder llegar a un acuerdo, siempre y cuando exista el reconocimiento y la buena predisposición. Te mando un abrazo, quiero que te motives a compartir este video y espero que seas muy, pero muy feliz hoy y siempre. Chao.